Buen día, chicos. Bueno, vamos a continuar con la explicación de lo que ya veníamos trabajando la semana pasada. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Fíjense que tenemos los mismos datos. Se dispone de una solución de ácido sulfúrico, el 27% de densidad 1,198 gramos. Determinar la normalidad, ¿sí? Vamos a determinar qué era la normalidad. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a decir, bueno, la normalidad está definida, y la definición, ¿cuál era? Que estaba definida como los números de equivalente en soluto por un litro que hay en un litro de solución. Entonces, cuando yo me voy, digamos, a tener en cuenta eso, yo miro mis datos, porque en realidad yo tengo acá 27 gramos de soluto. Y lo que tengo que averiguar es cuántos números de equivalente de soluto hay en un litro de solución. Y recuerden cómo hacíamos para pasar de gramos de solución a mililitros, lo hacíamos con la densidad. Ese paso ya lo hicimos cuando usamos molaridad, por lo tanto lo obvié acá, repise en el ejercicio anterior, entonces ya me voy a manejar directamente como si yo ya hubiera determinado, como si yo ya hubiera pasado de gramos de solución a mililitros de solución con la densidad. Entonces, mi dato es el siguiente, 27 gramos. Recordemos que cuando yo voy a normalidad, tenía que tener en cuenta cuántos equivalentes tiene el ácido sulfúrico. Acuérdense que cuando yo escribo ácido sulfúrico, ¿qué es lo que me representaba a mí escribir el ácido sulfúrico? Acuérdense. Acuérdense que era H2SO4. ¿Sí? Entonces, yo digo acá, en este caso, voy a decir lo siguiente, que va a ser cuántos equivalentes tiene el ácido sulfúrico. ¿Y qué miraba cuando era un ácido? Miraba la cantidad de protones. ¿Cuántos equivalentes tiene? Tiene 2 equivalentes, ¿sí? Por cada peso molecular. En este caso el peso molecular era 98 gramos, ¿sí? O sea, acá vamos a tener 2 equivalentes de soluto, obviamente, por cada 98 gramos. Eso me lo da el ácido. Si hubiera sido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Cuántos equivalentes tiene este ácido? Y tiene uno. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hidrógenos hay? Uno solo. ¿Sí? Para normalidad tenemos en cuenta si hubiera sido un hidróxido, el hidróxido de calcio, por ejemplo, ¿cuántos equivalentes tiene el hidróxido de calcio? Y tiene 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 grupos oxidrilo. Acuérdense, para las bases era el grupo oxidrilo. Para el ácido, la cantidad de protones. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y para las sales, ¿qué era? Y para las sales nosotros teníamos, por ejemplo, si yo les digo eh, cloruro de sodio, me tengo que fijar el número de equivalente. ¿Cómo saco? El número de oxidación del sodio es 1, entonces acá es más 1, entonces el número de equivalente es 1. Si yo hubiera tenido un subíndice, por ejemplo, el fluoruro de bario, ¿sí? Igual se escribe de esta manera, los números equivalentes son, el bario tiene un número de oxidación 2, acuérdense cómo sacamos el número de oxidación, el cloruro menos 1 por 2, 0, entonces el bario tiene más 2, entonces son 2 equivalentes. Ahora, si hubiera sido, por ejemplo, hubiera tenido, eh, no sé, vamos a ir a diferentes ejemplos, por ejemplo, el sulfato de aluminio, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para sacar el sulfato de aluminio, el número de oxidación? Acuérdense que ustedes tenían de 2, de 3. ¿Sí? Sulfato de aluminio. Bueno, acá adentro está mal. Acuérdense que ustedes tenían, me olvidé del 4 acá adentro. ¿Sí? Ahora sí. El 2
y el 3. ¿Sí? Sulfato de aluminio tiene el número de oxidación del aluminio, ustedes lo determinaban, busquen cómo se determinaba el número de oxidación, más 3. ¿Sí? Este era menos 2, el del oxígeno, acuérdense, menos 2 por 4 son 8, 8 por 3, 16, y el azufre acá está actuando con número de oxidación 6. ¿Cómo averiguo? Y hacemos toda la suma algebraica, ¿sí? Entonces el número de equivalente acá del aluminio, del sulfato de aluminio, va a ser 3 por 2, va a ser 6. Eso ténganlo en cuenta ya, se los voy a volver a dar de todas maneras, ¿sí? O sea, el de las sales, el número de equivalentes siempre va a ser el número de oxidación multiplicado por el subíndice que tienen acá. ¿Sí? En este caso, si yo digo el número de equivalentes del sulfato de aluminio es 3 por 2, son 6 equivalentes y saco el peso molecular del sulfato de aluminio. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que ustedes van a tener entonces, acá volviendo a lo nuestro, obviamos esa parte, que se supone que ya saben determinar el número de oxidación, si no, después lo volvemos a repasar. Entonces, volvíamos. ¿Qué tengo que averiguar? Tengo que averiguar los equivalentes de soluto, ¿sí? Equivalentes de soluto que hay en cuanto en 1 litro de solución. O sea, yo voy a colocar 1000 mililitros, que es lo mismo que 1 litro de solución. ¿Sí? Esta es mi incógnita. ¿Sí? No sé cuál será. Los equivalentes es X, ¿sí? Y arriba voy a colocar los equivalentes que yo ya tengo. ¿Qué lo puedo sacar de acá? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de soluto tengo yo? Y yo tengo apenas 27 gramos de soluto. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿cuánto va a ser esto? ¿Y lo podemos sacar? Claro que lo podemos sacar. Entonces me queda, si yo tenía 27 gramos, 27 por 2, dividido 98, 0,56. Entonces, este dato que yo tengo acá está en equivalentes de soluto, obviamente, ¿sí? Y puedo colocarlo, si quiero acá, ¿sí? Como 55 equivalentes. Fíjense que yo ya tenía los moles. O sea, a este dato lo puedo pasar, el soluto lo puedo obtener en gramos, fíjense, lo puedo tener en equivalentes, y también lo puedo tener en moles, porque ya lo podíamos sacar. En moles era un mol de soluto de este compuesto, eran 98 gramos. En equivalentes tenemos que ver cuántos equivalentes tiene. 2 equivalentes, 98 gramos del compuesto. En este caso tenemos 27 gramos, entonces ¿cuántos equivalentes van a ser? 0,55, entonces eso es lo que colocamos acá. Tenemos 0,55 equivalentes, ¿sí? De soluto. ¿En cuántos mililitros? Nosotros teníamos en 83,47 mililitros. Entonces, ¿cuál es la normalidad de mi solución? Y bueno, volvemos a hacer todo el cálculo. 1000 por 0,55 dividido 83,47. Entonces 6,58. Entonces, si yo coloco acá mis 6,58, tengo que redondear, ¿no? 6,59 directamente. Entonces, equivalente. Entonces, mi respuesta va a ser la siguiente. Voy a colocar directamente 7 normal. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan con respecto a la molaridad, ¿no es cierto?, que le había dado, fíjense que la molaridad, ¿cuánto le había dado? 3,3 molar. 6,59, perdón, vamos a poner 7. De respuesta, vamos a colocar 6,6 normal, ¿sí? Perdón. Entonces, si ustedes miran la respuesta de la molaridad le había dado 3,3 molar. Fíjense que es el doble. La normalidad es el doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una regla que me dice que la normalidad es igual a los números de equivalentes
obviamente de soluto, por la molaridad. Y sí, porque si yo lo calculo de esta manera, digamos, la normalidad, si yo ya tenía de datos, ¿cuántos equivalentes hay? Miro, acá hay 2 equivalentes, ¿sí? 2 equivalentes y lo multiplico por la molaridad que yo ya la había sacado. Entonces, ¿qué me va a dar? 2 por 3,3, 6,6. ¿Se entiende? Entonces, esa manera es otra forma, digamos, de sacar la normalidad. Si yo ya hubiera tenido, en el caso que yo ya hubiera tenido la molaridad, puedo sacar directamente multiplico por los números de equivalentes, miro el compuesto y de ahí determino cuántos equivalentes tiene, multiplico y me sale mucho más fácil, ¿sí? Pueden hacerlo así si desean, no sé. Pero yo recomiendo que hagan todos los pasos. Ustedes, esto es un camino más fácil, ¿no? Ya tengo la molaridad, entonces, ¿qué hago? Multiplico por los números de equivalentes. Si es 1, multiplico por 1. O sea que la normalidad va a ser igual a la molaridad. Eso es todo.